partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 6 de agosto del año 2024. El título del editorial es el siguiente: aunque no les guste, lo que importa es construir el futuro. Repito el título: aunque no les guste, lo que importa es construir el futuro. ¿Cuál es la razón de este título? Uno de los problemas que se han presentado en varios países del mundo, no de ahorita, sino quizá en los últimos 15 o 20 años, a raíz de esta ola de gobiernos populistas, de gobiernos que se comportan como primero Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, no se diga los Castro el Menor y su títere, un señor Díaz-Canel, el caso de Orbán en Hungría, de Erdogan en Turquía, uno que hasta hace poco gobernaba Polonia y fue derrotado, y hemos tenido así varios casos, pues, de personajes que en vez de plantearse construir o sentar las bases para un mejor futuro, ponen la vista en el pasado y algunos, como el nuestro, en el antepasado. Sin embargo, no hay un país que haya tenido éxito en el mundo partiendo de la base de querer replicar o repetir un pasado que es imposible repetirse. Y eso va para los líderes de la hoy extinta Unión Soviética. Eso es válido para los dirigentes de la República Popular China, que prácticamente los eliminaron de manera violenta. Recuerdan ustedes la banda de los Cuatro. Y en el momento en que Deng Xiaoping pronuncia aquella frase famosa: no importa el color del gato con tal de que case ratones. ¿Qué estaba diciendo? Lo que importa es el futuro, señores. Sin embargo, en Europa Oriental, donde formaban ese bloque países, la Alemania democrática, que no tenía nada de democrática, nada tenía de democracia, pero era Alemania democrática, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia. Hoy la República Checoslovaquia se ha dividido en dos países en una negociación civilizada entre ellos, en la República Checa y Eslovaquia. Pero también en la Unión Soviética hay todavía grupos importantes que suspiran por Stalin, por la etapa del socialismo, vamos a llamarle a esa capirotada que había ahí. Y en China hay un grupo de radicales que todavía hablan de Mao Zedong y el libro rojo de las citas, etc. Sin embargo, la corriente es inevitable a favor del cambio y de la construcción, o al menos de sentar las bases de un mejor futuro. Esto ha llevado a que, con el ejemplo de esos países y la difusión de una visión atrasada, negativa totalmente, y que niega el progreso, vamos a ponerlo de esa manera, hay países que han abrevado en esas fuentes, intelectualmente hablando, y que abrazan particularmente los liderazgos políticos, no porque realmente quieran beneficiar a la población, sino que lo que quieren hacer es dominar, controlar para obtener beneficios mil, es decir, para robar a manos llenas. El caso más reciente es el caso de Nicolás Maduro, y antes Hugo Chávez y sus familias, sus familiares, sus hijas específicamente, o una de sus hijas. Y luego tenemos el caso de Nicaragua. Tuvimos el caso de la señora Kirchner y su señor esposo, fallece él y ella enviuda. Una de las
lideresas más corruptas a que ha dado lugar Argentina, y aquí la reciben con bombo y platillo y la pasean, etcétera, etcétera, cuando la señora se salvó de ir a la cárcel casi de milagro. Entonces, sin embargo, en América Latina hay otros países que si bien no dicen abiertamente que querrían regresar al pasado, ¿ah?, pero en su fuero interno suspiran por esa sustitución de importaciones, el nacionalismo revolucionario, que es el caso de México, pero no se dan cuenta que eso ya no es posible. El gobernante que quiera realmente gobernar bien es una persona que debe guiarse por una visión de futuro. Ahora alguien me decía en el tweet, es que el futuro no existe. Bueno, el problema no es si el futuro existe o no. Le contesté, el futuro hay que construirlo cada uno de nosotros. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a no hacer esfuerzo alguno, a estirar la mano. México sería el modelo más acabado en América Latina. El segundo lugar sería Argentina, desde la etapa de Perón y Evita Duarte de Perón. Tenemos en ese sentido muchas similitudes. Aquí Cárdenas, allá Perón. Sin embargo, aquí fue más fácil olvidar a Cárdenas que allá olvidar a Perón. La influencia del peronismo en Argentina está ahí todavía, ¿no? Por eso se ve mucho más disruptivo Milei por esa herencia perversa del peronismo. Pero hay otros países, en Cuba, por ejemplo, es un país que está en las ruinas completas, es aquello una tragedia, pues. Y vean ustedes Raúl Castro y Díaz-Canel hablando de la revolución socialista porque nosotros, son unos cínicos sinvergüenzas, viven como reyes. Vea usted la fortuna que han sacado de Venezuela este señor Diosdado Cabello, la familia de Maduro, la familia de su señora esposa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un gobernante se forma pensando en el pasado por una serie de cosas que van desde un complejo de inferioridad, una situación propia de los incapaces intelectualmente para no analizar las cosas, no estudiar con rigor los cambios que ha habido en el planeta, en los países en los últimos 60 o 70 años. Y entonces, con esos elementos personales, encuentran refugio en ese pasado que piensan, equivocadamente, por supuesto, que es posible reproducirlo otra vez. Y ahí es donde hacen tronar a los países. Vean el caso de Cuba, vean el caso de a dónde llevaban los Kirchner a Argentina, lo que está haciendo hoy Daniel Ortega en Nicaragua, lo que hizo Rafael Correa en Ecuador, y así encuentran ustedes en América Latina una riqueza tremenda de esos personajes. Y lo único que logran es enriquecerse ellos y sus compinches a niveles de jeque. Muy bien. En estas condiciones, pues, cuando un gobernante llega y pretende gobernar el país que le tocará gobernar, valga la redundancia, y lo quiere hacer pensando en aquellos años donde se formó, las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque el mundo ya está 30 o 40 o 50 años más adelante de nosotros. Y todos los avances que se habían logrado son echados por el caño. Vean ustedes la obra de El Bulto y está casi de librito. Pero ¿qué es lo que pasa en el momento en que la realidad empieza a tocar a las puertas? En ese momento empiezan a verse, en primer lugar,
las fisuras, las fracturas en la estructura pública y luego en la parte económica o en la estructura económica. Se forma o se consolida un sector moderno de la economía, la que se integra al exterior y el resto queda, vamos a decir, relegado a un atraso que la vida de esos millones está peor que antes cuando estábamos en una economía cerrada. ¿Por qué? Porque no reúnen los requisitos, no tienen la preparación, los conocimientos para incorporarse exitosamente a las nuevas condiciones del mercado laboral. Y ahí, por sobre todo eso, surge la falta de recursos. Economías estancadas o con niveles de crecimiento del 1.2, el 1.8, algunas veces un periodo recesivo corto, etcétera, pero ellos viven repartiéndose el botín. Bueno, acaba de salir una nota larga en la revista Proceso, la revista impresa, que es mensual, con una serie de propiedades en el Caribe mexicano, adquiridas desde el año 2007, 2011, 2012 y más recientemente, de Manuel Bartlett, su pareja sentimental, una señora poblana de apellido Abdalá, y su hijo, León Bartlett Álvarez, creo que es, alguna cosa así. En esas condiciones, pues, hay que insistir en que debemos sentar las bases, trabajar cada uno de nosotros para construirnos el mejor futuro que queremos, no solo para nosotros, sino también para los nuestros. Sin embargo, no es fácil esto. Se dice fácil, pero la visión que tiene este gobernante, en este caso el Bulto, o Daniel Ortega, o Nicolás Maduro, Rafael Correa en su momento, etcétera, etcétera, o la que tienen los gobernantes cubanos, se oponen con todo a que la parte moderna de la economía se fortalezca, se extienda. ¿Por qué? Porque en esa medida ellos van perdiendo fuerza, porque los que integran ese sector moderno no necesitan de ese gobernante que vive con la mente puesta en los años 60 o 70. Por eso les interesa mantener a decenas de millones de pobres, utilizando para ello, para controlarlos, los recursos públicos. Pueden ustedes ver los efectos gravísimos que tiene esa gobernación. Cuando 30 millones de votos obtuvo López el 2018 y 36 millones la anticientífica, ahora este 2 de junio. Y dice uno, ¿cómo es posible que esos millones no se den cuenta de lo que está bien? Bueno, es que pasa lo siguiente. La mentalidad o la visión del mundo que se les inculca a estas personas, que viene desde hace 3, 4 o 5 generaciones, es increíblemente fuerte. Y cuando se le hace creer a estas personas, se les impide pensar y aceptan casi en el sentido religioso del verbo que ese es el camino correcto y a estirar la mano. De tal manera que cuando truena esta ficción, vamos a ponerlo de esta manera, ellos se unen al coro de los López Obradoristas, de los Claudia Sheinbaumistas, etcétera, para culpar a los neoliberales, a los estos, a los otros, cuando los responsables únicos son ellos, porque intentan vivir, reproducir ese pasado de hace 50, 60 o más años. Por esa razón es importante, repito, insistir en que lo que importa es construir el futuro. ¿Y por qué razón construir el futuro? Porque el futuro, efectivamente, como tal, como algo concreto, no existe. Lo que hay es la posibilidad
en un espacio de democracia, de libertad, es la posibilidad de que uno construya su propio futuro. Pero ¿qué es lo que venden estos gobiernos? Y la idolatría de glorias pasadas. Vean ustedes, el logo de este gobierno está Hidalgo, está Juárez, está Madero, está Cárdenas, y se me va uno por ahí, no sé si sea Zapata o Carranza o lo que sea, pues ahí está. Pero es puro pasado, puro antepasado, pues. Entonces, ¿qué piensan las personas que reciben una dádiva, que pues les dan ahí esto y que medicinas, pero luego se las quitan? Entonces, ellos siguen confiados en eso, porque para ellos es muy fácil decir, es que antes era mejor, el kilo de tortillas valía tanto. Sí, señora, pero usted no podía en aquel entonces comprar un celular que trae usted de 30,000 pesos ahorita. No la friegue usted, pues, o sea, sí, la tortilla no vale 1.50, ¿verdad? Pero usted prefiere comprar un celular de 20, 30,000 pesos. Es decir, la gente no ve eso. ¿Por qué? Porque está, quizá la palabra sea un poco dura, pero están idiotizados. Ese es el instrumento que utilizan estos gobiernos, como es el caso de Morena, para, para controlar a la gente. Los efectos en México son tremendamente perversos y dañinos. ¿Y qué sucede con los que se dan cuenta de esto? Viven en capillitas, escriben para los integrantes de esa pequeña cohorte de similares que a veces le hacen caso 50, los leen 150, los ven en tercer grado quizá unos 80, 100 y nada más, pues. Pero ellos, por la educación que tienen, por el prestigio, viven muy bien. Entonces dicen, están contentos, una conferencia por acá, un programa por allá, un panel de discusión por allá, y viven muy bien. Pero el problema está en esos 60, 70 u 80 millones de mexicanos, que muchos de ellos carecen de todo, que viven incluso peor que en la época de la colonia, pues. En esas condiciones, el tiempo que debemos nosotros manejar para exhibir a estos grupos es construir el futuro, sentar las bases para construir cada uno nuestro propio futuro. No hay otra opción. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar, hay que informarse. Y el mexicano no está educado para eso. Nos han educado para obedecer, para, para seguir mecánicamente las cosas. En esas condiciones, pues, el futuro es importante. Ahora bien, ya dije que no es posible repetir el pasado, no es posible. Y luego tenemos un caso que viene a cuento hoy de esta persona, la anticientífica. Defiende Sheinbaum mayoría en cámaras, dice aquí. Es una nota en la edición electrónica de Reforma. Y dice la anticientífica, comillas, y como lo ha establecido ya el INE, pues tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. Dos aclaraciones. El INE no ha establecido todavía una mayoría calificada. Es falso, es una mentira lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque para que el INE defina con el reparto de 200 diputados plurinominales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que darle los números definitivos de la elección de diputados para que, con base en los números alcanzados en cada una de las 5 circunscripciones, etcétera, 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 asigne esas 200 diputaciones
con base en el criterio que le parezca el correcto. O se toman los partidos y se les da una representación, o se considera a los tres partidos, Morena, Verde y el PT, y en el caso de la oposición, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Ya? Algunos dicen que eso es lo correcto, otros dicen que no, pero miente la anticientífica al decir que lo ha establecido ya el INE. No es cierto eso. Pero luego dice algo más, y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores. ¿Por qué es importante esa expresión que quizá la traicionó el subconsciente? Porque ella dice claramente, tenemos una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Vamos a suponer, sin conceder, porque todavía no sabemos cuál va a ser la resolución del Consejo General del INE, pero vamos a suponer que así fuere. Pero cuando dice ella, y una mayoría muy importante en la Cámara de Senadores, ¿qué significa eso? Ahí en el Senado no habla de mayoría calificada. ¿Qué significa eso? No dice que en el cálculo que se hizo también por el INE en el día de la elección, los conteos rápidos, les faltan 1, 2, 3 o 4 senadores para los 86. ¿Y qué significa esa aceptación de una mayoría muy importante, más no la calificada? Que su plan C, que sus 18 reformas constitucionales, vámonos, al caño, señores. Y eso echaría abajo todo el proyecto de gobernación urdido y maquinado por el bulto y aceptado ciegamente por la anticientífica. Esto que les estoy leyendo, aquí está, no lo estoy inventando, aquí está y dice ahí, y como lo ha establecido ya el INE, están las comillas, eso es lo que textualmente dijo en su conferencia de prensa la anticientífica. Por eso yo les pediría a ustedes que acepten esta opinión que yo le transmito. El problema es el futuro, construirlo, cada uno de nosotros. No hay un futuro predeterminado. Esto no es una monarquía que la divinidad nombra a un rey y tú, mijito, vas a ser el dueño, como el anuncio aquel de la Cheyenne. Mira, todo esto va a ser tuyo, mijito, y etcétera. Y el chamaco abusado dice, la Cheyenne, apá. Entonces, aquí la Claudia diría, y la calificada en el Senado, apá, diría, ¿verdad? Toma tu calificada en el Senado. Y eso significaría, de acuerdo con lo que establece la Constitución, que no podría aprobarse el plan C y va para abajo, para atrás los fielders. Y eso sería el golpe político más duro que podría recibir Morena, el bulto y también la anticientífica. Por eso, por favor, le repito, piense en la importancia de que cada familia construye o siente las bases para un mejor futuro de los suyos. Para los jóvenes, intentar proporcionarles la mejor educación posible, hábitos de trabajo, de honradez, de estudio, porque eso es lo que los va a ayudar a sentar las bases cuando sean ellos adultos y adultos mayores, las bases de un mejor futuro. Y lo de las invitaciones, bueno, pues no pasa de ser una actitud servil, plegarse al bulto, y no más falta que inviten a Díaz Canel y a toda esta bola de dictadorcetes. No creo que Daniel Ortega salga porque tiene un problema de que lo pueden capturar. No sé quién vendrá, Putin no vendrá, hay un exhorto de la Corte Internacional que lo podrían detener, etcétera, etcétera. Lo curioso es que se da a conocer que invitó a Putin, pero no a Biden. Entonces, los dos socios principales, que es Trudeau y Biden, pues no se sabe si ya los invitó, pero a Putin ya lo invitó.
y al rato va a salir que a este, al otro, al otro, al otro, y va a ver ustedes los variopintos que están ahí de una serie de dictadorzuelos, pero ni modo, esa es la 4T, y por eso votaron 36 millones de mexicanos. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al día 6 de agosto del año 2024. Y vamos a ver si tenemos algunas cositas por ahí. Marilú Pérez Gavilán, muchas gracias por tu presencia, saludos y gracias por tu apoyo, Marilú. Espérote. Esta está buena, Jesús. Jesús Miranda, soy un simple campesino sin tierra también, Rolando, pero comparto esta opinión. Perfecto. Los campesinos sin tierra somos los olvidados de la revolución, pues. Silvia Velázquez, buenas tardes, don Ángel, me da gusto verlo bien de salud, Dios lo colme de bendiciones, saludos desde Manteca, California, saludos hasta allá, saludos, Silvia. Alejandra, gracias por tu apoyo y gracias por tu presencia. Alejandro A. Rosario Jurado, saludos equipo y audiencia del Gran Maestro. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Verónica OL, los argentinos en su educación dominan el inglés y sí es cierto, son muy cultos. Ya lo de Perón es poco, es más de las generaciones pasadas. El problema de Argentina, cuando digo Perón, es porque él da un golpe de Estado y una riqueza que tenía Argentina la dilapida en dádivas a los descamisados de Evita Duarte de Perón. Unos dicen que para fortuna de Argentina, ella un cáncer se la lleva, muere muy joven ella, y Perón perdió su chispa, lo sacan los militares. Sin embargo, la semilla, vamos a decir, el huevo de la serpiente ya estaba ahí, donde los argentinos encontraron que tenían tanta riqueza, que podían vivir sin trabajar. Pero eso no existe en la vida real. Se acabaron un país, vean ustedes, tiene una deuda impagable Argentina, impagable, y no quieren ponerse a trabajar, quieren seguir viviendo en una ficción. La señora Kirchner, una de las, como dije, las mujeres más corruptas que ha conocido Argentina, y viene aquí a dar clases de moral republicana. Eso es un cinismo extremo. La ven ustedes ahí, allá en Argentina le decían la dama, la reina del Botox, y las fotos que he visto de ahora de su visita, parece que le sigue inyectando, parece calabaza la cara. Es una mujer fea, muy fea. Claro, les gana aquí, ¿cómo se llama esta señora que es senadora? La que estaba en la fiscalía, hombre, la señora Godoy, creo. Le gana ella de calle. Y creo que también la señora Brugada podría hacer un buen papel en una competencia de feas frente a esta señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Muy bien. Perfecto. Muy bien. En este momento termina pues un ejercicio más de Platica con Ángel, correspondiente al martes. Mañana vamos a tocar este tema de lo que se está discutiendo en Estados Unidos sobre la campaña ya con las fórmulas completas. Ya están definidas las dos fórmulas, la de los demócratas y los republicanos, Trump y J.D. Vance por un lado, republicano, y en demócratas está la señora Kamala Harris y el designado ayer y que hoy ya apareció en su primer meeting con ella. Y voy a tocar un tema que es la colaboración de Raudel Ávila de este domingo pasado, que se llama El canto del cisne de una generación. Mejor que Raudel no lo podía haber escrito yo. Sin embargo, algunas de las cosas que plantea
he coincidido desde antes y cuando se los digo eso a amigos que vivimos los años 60, muchos de ellos se molestan. Es una editorial de Raudel, una colaboración. Él escribe en el periódico El Universal. Me entero que deben de tener suscripción para poder tener acceso. Entren al Twitter de Raudel y ahí podrán leerlo, esta colaboración. Pero mañana hablaré de eso. Es el fin de una generación, la generación del 68. De eso vamos a hablar, entre otras cosas, y quizá hablaremos un poco también de esto que ha sucedido con las bolsas, para que no se asuste tanto usted, sereno moreno. Muchísimas gracias y espero que así sigamos atendiendo los asuntos de coyuntura en estos 5 días a la semana. Por lo pronto, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 aquí en Platica con Ángel. Gracias otra vez.